Cuidaré mis manos. Diarrea en el paciente crítico. Su abordaje diagnóstico y terapéutico. Recuerda que ahora tengo que ir a la cita odontológica. Andrés Luciano, Nicolás Martinuzzi, médico Sergio Santana Porpen, médico Víctor Hugo Borrajo, médicos colombianos. Objetivo: analizar la incidencia, definición y fisiopatología y etiología de la enfermedad diarreica en el paciente crítico. Mostrar la normatización del manejo diagnóstico y terapéutico de la enfermedad. Introducción. Cualquiera sea la causa de admisión de un paciente críticamente enfermo a la unidad de cuidados intensivos (UCI), existe la posibilidad de que desarrolle diarrea, y esta representa una de las complicaciones gastrointestinales no hemorrágicas más frecuentes que suelen verse en tales sujetos. Ocasiona desequilibrio electrolítico, interrupción de los esquemas de nutrición enteral, desnutrición, agravamiento del cuadro mórbido y prolongación de la estadía hospitalaria. Aumenta la mortalidad y los costos relacionados. Esto obliga a realizar acciones orientadas a la identificación temprana y el tratamiento correcto de esta comorbilidad, y lo más importante, la prevención de la misma. Si bien se han identificado varios factores de riesgo para la ocurrencia de esta comorbilidad, la patogénesis, incidencia y tratamiento de la diarrea en el paciente crítico no está todavía bien definido. El objetivo del presente capítulo es estudiar la bibliografía reciente sobre incidencia, etiología, diagnóstico y tratamiento efectivo de la diarrea en el paciente crítico, con el fin de promover recomendaciones claras para los grupos de trabajo. Incidencia. Esta oscila, según las distintas publicaciones, entre un 5 y 64%, variación que se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos de cualquier investigación epidemiológica. Sobre este tema, consecuencia de la amplia variedad de definiciones existentes sobre la misma. Algunos ejemplos de esta variación se pueden observar en el análisis de los siguientes trabajos. Montejo, en el estudio observacional Combine, realizado con una corte de 400 pacientes atendidos en 37 UCIs españolas, que fueron seguidos prospectivamente durante 30 días después de la fecha de ingreso, para registrar la ocurrencia de complicaciones gastrointestinales relacionadas con la administración de esquema de nutrición enteral. La diarrea representó el 15,7% de estas complicaciones. Elprems y colaboradores han publicado una incidencia de diarrea de 38%. Luego de finalizar su estudio descriptivo prospectivo de más de 3 meses de duración con enfermos atendidos en una UCI médica. Paréntesis. Hay que aclarar y determinar, dejar bien sentado el hecho de el hecho de que hay que revisar lo que es valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, lo que es sensibilidad, especificidad, lo que es estudios de corte, estudios transversales, estudios prospectivos, aleatorizados, doble ciego, ensayos clínicos. Continuamos. El trabajo realizado por Borges y colaboradores 2008 en Brasil ofrece una perspectiva más latinoamericana. Estos investigadores hallaron una incidencia de diarrea del 29,5%, estimado comparable al observado en otros estudios, como el trabajo realizado por Brisson y Coles. Definiendo diarrea en el paciente crítico. Las definiciones varían tanto como los resultados de los trabajos, como se puede observar en la tabla 54.1, donde se resumen resultados de incidencia de diarrea en pacientes críticamente enfermos atendidos en diferentes unidades de cuidado crítico. Del análisis de la tabla resulta llamativo que con el empleo de una misma definición, como sucede en los trabajos de Grier e Izaguirre, se obtuvieron tasas significativamente diferentes
de incidencia de diarrea en UCI. Esto lleva a la conclusión natural de que esta variabilidad en la incidencia no solo está dada por la definición empleada, sino también por las características demográficas y clínicas de la población objeto de estudio. En su forma más general, diarrea es todo cambio en el hábito defecatorio del paciente. Es por ello que en cualquier definición de diarrea se debe considerar el incremento en el volumen, los cambios de la apariencia y el aumento en la frecuencia, número de las deposiciones. Las consideraciones sobre estos cambios incluyen la prolongación en el tiempo de los mismos. La diarrea debe ser clínicamente significativa para ser tenida en cuenta y estudiada exhaustivamente con el fin de distinguir un episodio diarreico aislado de la enfermedad diarreica en UCI. Para tales efectos, los autores apoyan la definición propuesta en el protocolo ACCEPT, Elan y colaboradores, que establece el diagnóstico de diarrea ante la presencia de heces líquidas en un volumen mayor de 300 ml día y o el número superior a 4 deposiciones diarias. También que comporten un riesgo incrementado de contaminación de las heridas existentes o los catéteres colocados y que esto se extienda durante al menos 24 horas. Causas de diarrea en el enfermo crítico. La diarrea en el paciente crítico puede responder a diferentes mecanismos fisiopatológicos. Algunos de los más frecuentes serían diarrea osmótica. Es causada por sustancias osmóticamente activas presentes en la luz del intestino, por ejemplo sorbitol, lactulosa, magnesio, fosfatos e incluso una fórmula enteral con una molaridad elevada. La diarrea secretora es provocada por desequilibrios entre la absorción y la secreción de electrolitos, que resulta en una secreción neta de agua en el lumen intestinal. Esta puede responder a causas infecciosas, enterotoxinas, microbianas y no infecciosas, como la presencia de ácidos biliares y ácidos grasos en la luz intestinal. Los cuadros de hipersecreción gástrica y la existencia de tumores. En cuanto a diarrea secretora, la diarrea exudativa responde a mecanismos inflamatorios que afectan la mucosa intestinal en un paciente crítico. Las infecciones constituyen la causa más frecuente de diarrea exhaustiva, pero no deben pasarse por alto las secundarias a quimioterápicos o radioterapia. En cualquier discusión sobre la etiopatogenia de la diarrea en la UCI, se deben considerar los mecanismos que suelen administrarse al enfermo crítico. Dentro de ellos se incluyen los antibióticos, los laxantes, las sales orales de magnesio y los suplementos de fosfato, los antiácidos, los bloqueadores de los receptores H2 histaminérgicos, como la cimetidina,
y la ranitidina. Los agentes prokinéticos como la metoclopramida, la eritromicina y la cisaprida. Los antiarrítmicos, inotrópicos, fármacos antihipertensivos, citotóxicos e inmunosupresores y los AINES. No olvidar a los agentes hiperosmolares como el sorbitol. Se incorporan a las soluciones terapéuticas líquidas de consumo por vía oral. Circunstancias clínicas que pueden constituirse o contribuir como causa de diarrea: isquemia intestinal aguda por obstrucción arterial o subaguda por oclusión venosa, hipoperfusión intestinal secundaria del síndrome de bajo gasto cardíaco, choque prolongado, obstrucción intestinal incompleta, pseudodiarrea por bolo fecal impactado, cuadros graves de desnutrición asociados a hipoalbuminemia, síndrome de malabsorción intestinal, como podría ser la enteritis actínica, y otros factores como la ventilación mecánica, la falla multiorgánica, el intestino corto, la resección amplia del marco cólico y la ausencia de válvula ileocecal. Continuamos. Acá tenemos un cuadro donde hace referencia a la incidencia de diarrea en pacientes críticos. Autor, tipo de trabajo, definición, preposiciones, duración, incidencia. Bueno, la diarrea en el paciente crítico, sujeto a nutrición enteral. Entre el 2,63% de los enfermos nutridos mediante nutrición enteral pueden desarrollar cuadros de diarrea. Las causas pueden ser múltiples y solaparse en su influencia. Por lo general están relacionadas con la fórmula enteral y la técnica de administración de la misma. Relacionado con la fórmula enteral, la composición nutricional de la fórmula enteral se ha asociado con una mayor incidencia de diarrea en el paciente crítico, y ello abarca la participación de los hidratos de carbono y grasas, cuando éstas representan más del 20% del contenido energético de la fórmula, así como la modalidad aumentada determinada por la presencia de solutos de pequeños tamaños, las concentraciones elevadas de carbohidratos no absorbibles en la fórmula, la presencia de péptidos de variable longitud en los nutrientes oligoméricos o la inclusión de lactosa relevante para aquellos enfermos con intolerancia parcial total a este disacárido. La asociación de hiperosmolaridad de la fórmula enteral y los estados de insuficiencia intestinal que se traducen en grasas parcialmente digeridas y esteatorrea y la ocurrencia de diarrea están fuertemente relacionados. Los objetos contenidos de vitamina A menor de 10.000 unidades internacionales por litro y sodio menor de 90 miliequivalentes por litro también se han mencionado como causas de diarrea, mientras el enfermo que recibe un esquema de nutrición enteral. La contaminación microbiana de la fórmula enteral es una causa importante de diarrea en el paciente crítico sujeto a nutrición enteral. Debido a la complejidad de la composición de la fórmula enteral, esta se convierte en un excelente medio de cultivo para microorganismos patógenos, bacterias y hongos, sobre todo si se excede el tiempo de colgado o se violan las normas higiénicas de la manipulación de estos productos. Hablamos de contaminación bacteriana cuando el recuento de bacterias supera las más de 10 a la 2 colonias. Relacionado con la técnica de infusión, se ha descrito una mayor frecuencia de diarrea después de la infusión de nutrición enteral en el yeyuno. Montejo en un estudio multicéntrico prospectivo y aleatorizado comparó la efectividad de la nutrición enteral precoz, tasa de complicaciones incluidas en 101 pacientes en los que el nutriente se administró en el estómago o el yeyuno. La incidencia de diarrea fue idéntica en ambos grupos, 14%, pero la tasa de complicaciones gastrointestinales, tales como el residuo
gástrico elevado fue menor en los pacientes nutridos a nivel del yeyuno. La modalidad de alimentación. Residuo gástrico elevado, complicación gastrointestinal. Ojo, residuo gástrico elevado fue mucho menor en pacientes con nutrición nutridos a nivel del yeyuno. La modalidad de administración de la nutrición enteral ejerce una influencia superior en la incidencia de diarrea que la vía de administración. La administración del nutriente enteral puede hacerse mediante una bomba de infusión o por gravedad. De manera continua o intermitente, esta última incluyendo las modalidades cíclicas o en bolos. El uso de una bomba de infusión reduce significativamente la incidencia de diarrea al permitir un mejor control del volumen infundido en unidad horaria. El entrenamiento del personal paramédico a la adherencia a las normas de manipulación de los productos enterales y la permanente vigilancia sobre el tiempo de colgado de las soluciones a infundir deben servir para reducir la ocurrencia de diarrea por esta causa. La diarrea asociada a infecciones microbianas. La diarrea en el enfermo crítico podría estar asociada a colonización del intestino por especies microbianas, patógenos, bacterias, hongos y parásitos. La colonización bacteriana intestinal pudiera ser facilitada por cambios en la microbiota intestinal, acarreada por la medicación empleada, en particular la antibioticoterapia de amplio espectro y prolongada y los bloqueantes de la bomba gástrica de protones. La diarrea inducida por los cambios de la microflora intestinal ocasionados por los antibióticos generalmente se resuelve de manera espontánea. Solo la constatación de colitis por Clostridium difficile requiere de tratamiento específico. Este es un bacilo gram positivo, productor de una toxina que provoca inflamación y necrosis de la mucosa del intestino, incluso dilatación del colon, llegando a megacolon tóxico y evolucionar a la perforación. La infección por Clostridium difficile es la causa más común de diarrea infecciosa nosocomial y se puede encontrar en un 30% de colonización en los pacientes asintomáticos hospitalizados. La colitis clostridial ocurre cuando el equilibrio de la flora intestinal se afecta gravemente, lo que hace posible el crecimiento de esta bacteria. Factores de riesgo para diarrea por Clostridium difficile: tratamiento antibiótico prolongado con quinolona y cefalosporina, estancia prolongada en la UCI, tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones, ejemplo omeprazol. El género se observa una mayor frecuencia en las mujeres, la edad mayor de 60 años, gravedad de la enfermedad de base. Una vez diagnosticada, se debe categorizar al paciente según la gravedad de la diarrea asociada a Clostridium difficile a fin de ajustar el tratamiento. Leve, no requiere tratamiento específico, salvo la interrupción de la terapia con antibióticos. Moderada, tratamiento específico con metronidazol. Y grave, administración oral de vancomicina. La vancomicina también estaría indicada en caso de falla del tratamiento con metronidazol. Seguimos. Las causas para el fracaso de este antibiótico deben ser evaluadas. Por lo general se asocia con hipobuminemia, menor de 2.5, menor de 25 gramos por litro, internación reciente actual en una UCI. Más aún, Pepin encontró una mayor tasa de daño de la mucosa del colon a tipo colitis pseudomembranosa en los pacientes tratados con metronidazol respecto a aquellos que recibieron inicialmente vancomicina. No obstante, este hallazgo, una revisión sistemática hecha con los registros de Cochrane,
que comprendieron 9 ensayos clínicos controlados aleatorizados y donde participaron pacientes con diarrea causada por Clostridios y expuestos previamente a antibióticos, encontró una eficacia similar de los tratamientos con metronidazol, bacitracina, vancomicina, teicoplanin. Merecen un párrafo aparte las infecciones virales como causa de diarrea en el paciente crítico atendido en UCI, en vista de que muchas de ellas no son consideradas como factores importantes de riesgo. A tal efecto, Mills y colaboradores, tras concluir el examen de 209.695 historias clínicas de pacientes críticos atendidos entre 2006 y 2009, observaron que las infecciones virales presentan una causa común de comorbilidad por infección, incluso en pacientes inmunocompetentes. ¿Cuál es la principal causa, agente etiológico de la diarrea? El rinovirus. El rinovirus no, es de la gripe. El rotavirus. Estas historias se comportan de acuerdo con un patrón estacional. Los peores resultados se asociaron con la infección por los virus de la influenza, sincitial respiratorio, herpes simple y citomegalovirus. Los pacientes que contrajeron una infección viral después de haber sido admitidos en la unidad con una primera infección de causa bacteriana presentaron el mayor riesgo de mortalidad, disfunción orgánica múltiple y choque séptico. Los hallazgos reportados por Mills son aún más relevantes por cuanto los virus identificados en los pacientes críticos estudiados son causantes de diarrea y, a excepción hecha de los citomegalovirus, no tienen tratamiento específico. Se hace necesario entonces tener en cuenta la infección viral como causa de diarrea en el momento de iniciar el algoritmo de diagnóstico en un paciente crítico atendido en una UCI. Diagnóstico de la diarrea en el paciente crítico. La evaluación clínica del paciente con diarrea debería establecer las características del hábito defecatorio corriente, como la frecuencia de las deposiciones durante las últimas 24 horas y el volumen de las mismas. El interrogatorio debe extenderse para indagar sobre el aspecto de las deposiciones, para llamar la atención sobre deposiciones líquidas. La presencia en las heces de sangre, moco o pus puede conducir el diagnóstico hacia cuadros disentéricos agudos causados por salmonella, shigella, escherichia coli e incluso entamoeba. El examen físico debería apuntar hacia la identificación de dolor abdominal y distensión, fiebre y anemia como signos acompañantes de la diarrea. Se debe evaluar también el impacto de la diarrea sobre el estatus hidroelectrolítico y hemodinámica del paciente a la búsqueda de contracción del volumen intravascular, hiperemia e hipotensión arterial, entre otros. Los exámenes complementarios comprenden recuento de leucocitos en heces, coprocultivos para la identificación del microorganismo causante, la determinación de las variedades A y B de la toxina clostridial mediante ensayos enzimáticos ELISA. Otros métodos de laboratorio podrían ser necesarios para evaluar el grado de compromiso hidroelectrolítico y las alteraciones en las concentraciones de los iones plasmáticos, así como el estado del equilibrio ácido-base. El cálculo del anión restante o molar de la materia fecal es un paso importante antes de iniciar cualquier tratamiento específico y se puede realizar a partir de las concentraciones de los iones sodio y potasio en la materia fecal. Se resta a la modalidad calcula del plasma el valor hallado por el producto de la concentración fecal de sodio y potasio. Si la diferencia supera los 100 milosmoles, cabría entonces sospechar la presencia de una sustancia osmóticamente activa en la luz intestinal. Anión restante osmolar 290 milosmoles menos sodio más potasio por 2. Estudios imagenológicos. Estudios
imagenológicos pueden ser necesarios en ocasiones para demostrar la presencia de impactaciones de materia fecal en el ángulo esplénico que causen obstrucción mecánica y con ello pseudodiarrea o la perforación del marco cólico en el curso de megacolon tóxico. Si los ensayos de laboratorio fallaran en demostrar la presencia de toxinas de Clostridium difficile a pesar de la presunción clínica, el diagnóstico de colitis pseudomembranosa podría hacer necesario la visualización directa de la mucosa rectal mediante retoscopia o colonoscopia para identificar la presencia de pseudomembrana. Tratamiento de la diarrea debe ser integral desde la identificación y resolución de los factores de riesgo para de esta manera prevenir la ocurrencia de la misma hasta el reconocimiento y eliminación del agente causal, junto con la actuación ante la repercusión y complicaciones. Es importante tener en cuenta que antes de adoptar las medidas terapéuticas del caso se deben determinar lo que se considera como una enfermedad diarreica. Es la enfermedad lo que necesita tratamiento, pero no un episodio diarreico aislado. Sería conveniente contar con el diagnóstico exacto de la causa de diarrea antes de instituir tratamiento específico, pero en la mayoría de las ocasiones el tiempo de realización de los procedimientos diagnósticos lo impide. Por ello, ha prevalecido durante mucho tiempo el tratamiento empírico de la diarrea con una tasa mixta de éxitos y fracasos. Martín y Heiland han publicado un protocolo de actuación ante la diarrea observada en el paciente crítico que ofrece acciones clínicas, farmacológicas y nutricionales para paliar esta comorbilidad. El protocolo de actuación provee, a nuestro parecer, una definición práctica de diarrea junto con los procedimientos diagnósticos mínimamente necesarios para exponer esta entidad. Asimismo, ofrece recomendaciones para la modificación de los esquemas de nutrición enteral instalados a fin de prevenir la diarrea, mejorar la tolerancia del paciente a la infusión de nutrición enteral y mantener la continuidad del esquema a pesar de la ocurrencia de diarrea. El actuar según este protocolo es más relevante por cuanto que en la práctica diaria ante la aparición de diarrea el esquema de nutrición enteral es suspendido o se inicia un esquema de nutrición parenteral en franca contradicción con las recomendaciones actuales y las evidencias que las sustentan. Numerosos ensayos experimentales han demostrado que la nutrición enteral puede realmente reducir la incidencia de la diarrea a través de una mejor conservación de la mucosa gastrointestinal. Vamos a hacer una pausa, fibra dietética y diarrea.